¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, en el inicio de una semana en la cual ya tenemos ley de hojarasca presentada en la Cámara de Diputados de la Nación, ya tenemos una ley también o un proyecto de ley que modifica lo que es el divorcio en la República Argentina, un divorcio express, señalan en el texto. Y tenemos también nuevamente a la señora Amanda Alma. Amanda, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, Fer, con mucha actividad para esta semana, como decías, presupuesto y Hacienda sigue su debate. Y por otro lado, algunos otros proyectos que impulsan los diputados de la Nación y todos leyendo este megaproyecto que deroga, que modifica alrededor de 70 normativas y que había prometido ya hace varios meses el ministro de Desregulación, ¿no? Federico Sturzenegger. Claro. Empieza su análisis, veremos cómo continuará en la agenda parlamentaria porque es prioritario, obviamente, el tratamiento del presupuesto. Bueno, habrá que ver, ¿no? A medida del correr de las horas, ya si va a ser girado, a qué comisiones va a ser girado, porque ahí es a partir de donde estén las comisiones que trabajen, veremos cómo se van dando los tiempos también, ¿no? Porque, bien dice Amanda, el tema del presupuesto es el eje central. Recién yo creo que la semana que viene podríamos estar ya conociendo alguna convocatoria para tener más precisiones sobre el análisis que va a llevar adelante esta Cámara de Diputados respecto a la ley hojarasca, pero ya los diputados nacionales empiezan a tomar contacto con aquellos números que dice el proyecto de ley de modificación o derogación de la ley número tal. Exactamente. Entonces, empezar a buscar cuál es el número de esa ley, qué es lo que se va a modificar. Hay algunos puntos que ya han generado alguna contradicción o, digamos, alguna reacción por parte de los legisladores. Sí, obviamente, porque tiene que ver con modificación de una cantidad importante de normativas. Hay que recordar que en el año 2015 se hizo un digesto jurídico, se hizo un ordenamiento de qué leyes estaban vigentes y a partir de ese trabajo se pudo hacer esta otra instancia que es, bueno, lo que planteó el presidente de la Nación las 2 veces, las 3 veces que vino al Congreso de la Nación, con este espíritu refundador que tiene de la democracia argentina, sobre todo vinculado con aquellas normativas que a lo largo de muchos años de democracia se fueron consolidando como procesos de acuerdos políticos y que hoy, bueno, por iniciativa de Federico Sturzenegger, se busca modificar algunos organismos importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el comercio ultramar, otros que tienen que ver también con las organizaciones intermedias que tienen el ordenamiento jurídico del Estado, ¿no? Hay que recordar que no solo está el Estado Nacional, están las provincias, están los municipios, hay organismos que eran financiados también por el Poder Ejecutivo Nacional a partir de promover la participación de primera instancia en el ámbito municipal y otras iniciativas que también hay una advertencia y una preocupación de algunos bloques porque en la ley base se había logrado excluir una serie de organismos de que sean disueltos por esa ley. Bueno, ahora hay que ver cuánto de esos organismos que habían sido de alguna manera salvados por la oposición vuelven a estar en el filo de poder ser reconfigurados, incluso algunos cerrados por la derogación de estas leyes, ¿no? Bueno, veremos con el correr de los días las definiciones que va adoptando el oficialismo que en la jornada de hoy tuvo una nueva reunión de estrategia parlamentaria, la que realizan habitualmente los lunes en la Casa de Gobierno, que encabeza el ministro coordinador, el jefe de gabinete Guillermo Francos. Ahí participan los diputados de La Libertad Avanza, los diputados del PRO y los diputados del MID. Hoy tuvieron la presencia y la participación de Santiago Caputo. Bien. Importante en la reunión para las definiciones que tienen que ir tomando también los diputados nacionales. Y por el otro lado, a partir de esas definiciones, se va armando lo que es la agenda parlamentaria, que tiene una gran cantidad de propuestas, por lo menos en esta nueva reunión que llevó adelante el Gobierno Nacional, propuestas por parte del bloque de Cristian Ritondo. Y también algunas propuestas, obviamente, del bloque del MIT. Claro, porque hay algunos proyectos que se vienen negociando con estos bloques para que puedan ser parte de la agenda política. Por ejemplo, Ficha Limpia, que es el proyecto que ya tiene dictamen y aún no llegó al recinto, las modificaciones electorales, que es lo que busca también actualizar el Gobierno Nacional con el acompañamiento ya de estos 3 bloques seguros, ¿no? El oficialismo, pero también estos bloques que son aliados y algunos monobloques que también conforman esta estructura de La Libertad Avanza y que luego, bueno, en el debate cuerpo a cuerpo, podríamos decir, de la sesión terminan sumando voluntades del radicalismo, voluntades también
de los partidos provinciales que acompañan las decisiones del gobierno. Bueno, ahí está esa construcción que logró hacer la Libertad Avanza, que logró hacer Martín Menem en los dos intentos de la oposición por rechazar un veto presidencial, ¿no? Uno con 87 diputados, otro con 85, bloquear con un tercio de la Cámara de Diputados la posibilidad de avanzar por parte de otros sectores de la oposición, de derogar una decisión del presidente Javier Milei. Pero con esa construcción sola no alcanza. Necesita sumar más voluntades y ahí es donde van a trabajar, donde van a estar pensando cuando miran la discusión por el presupuesto 2025. Y estamos a un mes y poquito que termine el año legislativo. El 30 de noviembre es el último día que tienen los diputados para sesionar. El 20 de noviembre es el último día que tienen para emitir dictamen. Y hay muchos proyectos todavía en cartera, podríamos decir. De hecho, mañana y pasado va a haber comisiones para tratar algunos proyectos que impulsan los propios diputados, que no es la agenda del Ejecutivo Nacional, sino de la Cámara de Diputados. Se busca también de encontrar algún acuerdo con otros sectores y lograr que llegue al recinto, que es lo más difícil. Exactamente. Bueno, vamos a ver cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires, en lo que fue ya gran parte del día. En estos momentos 19 grados. Una es la temperatura máxima, máxima de 19, mínima de 18, un día nublado, estuvo prácticamente nublado durante toda la jornada de hoy. Ya para mañana 24 grados de máxima, una mínima de 17 y el sol que empieza a asomar y mucho más va a asomar el día miércoles con una máxima de 22, una mínima de 17 grados. La temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, en estos momentos repetimos 19 grados en la tarde de hoy. Amanda, ¿vamos a ampliar el equipo? Vamos a ampliar el equipo. ¿Cómo anda Melissa Jofré? Bienvenida. ¿Ya leyendo y subrayando toda la ley hojarasca? Hola compañeros, sí, bueno, tuvimos una mañana agitada, ¿no? Sí, en esta ley hojarasca que, como bien ustedes decían, se anunció, bueno, meses atrás cuando fue sancionada la ley de bases. Finalmente llegó en este momento en el que también en paralelo tenemos la ley de presupuesto, una ley que ya en el primer artículo plantea la derogación justamente de todas las leyes que se buscan dejar sin efecto. Son 63 en total y hay también distintos artículos de otras 5 leyes. Así que bueno, un estudio minucioso que seguramente están llevando adelante los legisladores y esta agenda que plantea el oficialismo de cara a lo que seguramente vamos a tener un agitado fin de año aquí en el Congreso. Sí, seguramente va a haber que o extender el periodo ordinario o llamar a extraordinarias. Recordemos que desde el 10 de diciembre que no descansa este Congreso. Estuvo todo el verano discutiendo la ley bases, también discutiéndose el decreto 7023 y de ahí en adelante una serie de iniciativas que se terminaron sancionando en los últimos meses. Bueno, y cuando descanse un poco el Congreso se arranca el proceso electoral. La carrera electoral. Señor Gonzalo Solaberrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fer, buenas tardes para vos, Aman, Meli. Bueno, a todo esto mañana tendremos no solamente el comienzo de una extensa agenda en la Cámara de Diputados, la segunda reunión de presupuesto y Hacienda respecto a lo que tendrán que ver con este proyecto que básicamente lo que hace es marcar un poco la tendencia de los números económicos hacia el año próximo para cada una de las carteras y áreas de nuestro país, con la presencia nada más y nada menos que de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Es decir que estamos en el comienzo de una semana muy fuerte en cuanto a la cantidad de comisiones que seguramente en un ratito vamos a repasar, y hoy les traje, como siempre hacemos, uno de los temas de los tantos que mañana van a pasar aquí por la Cámara de Seguridad y que parece tener una preocupación no solamente de un sector, un bloque, sino de varias diputadas respecto a el maltrato y la violencia que hay en la actualidad y en los años anteriores para con las personas mayores de edad. En un ratito vamos a repasar un poco en qué se está legislando y que mañana puede llegar a tener dictamen para empezar a tener una capacitación en algunas áreas del Estado y en dónde se pone el foco en este sentido. Bueno, muy bien. Parte de lo que va a ser ya el adelanto de la agenda para el día de mañana, que va a tener un tema central que son los números. Exactamente, el presupuesto. Sí, y también otro de los temas centrales, hablando de presupuesto, las decisiones políticas que tienen que adoptar el oficialismo y la oposición respecto a
qué va a pasar con la presencia o no del ministro Luis Caputo. Claro, que todavía no se hizo presente en el debate presupuestario, ¿no? Que en definitiva es uno de los reclamos desde que se conoció que el 15 de septiembre iba a venir el presidente de la Nación a hacer la presentación del presupuesto. Vinieron funcionarios de la Cartera de Economía, pero no Luis Caputo. Claro. Y es una solicitud que hacen todos los sectores de la oposición porque es quien debería defender los lineamientos generales del presupuesto para el año que viene y además aceptar sugerencias por parte de los diputados de los bloques para poder negociar los votos, ¿no? Y lograr las mayorías que se requieren. Bueno, vamos a ver qué decían los diputados nacionales. Con Diputados Televisión habló el diputado nacional por la Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz. La verdad es que todas esas consignas que se escuchaban en los discursos de la oposición, para mí no tienen nada que ver con la verdadera discusión que hay aquí. Por supuesto que la universidad, la educación en general, esta es una herramienta para la movilidad social ascendente, claramente, y son herramientas para que la gente pueda progresar. Nosotros defendemos eso, defendemos la universidad pública, no estamos en contra del financiamiento de lo universitario, y de hecho lo que ha hecho este gobierno ha dado señales y ha hecho medidas concretas. El aumento al presupuesto de infraestructura universitaria de un 270% marca eso. El aumento salarial que se le dio a los docentes y no docentes y el último ofrecimiento que no aceptaron pero que se tomó igual, son claras señales de que nosotros defendemos la universidad pública. Acá el problema no es universidad pública sí, universidad pública o no. Y la verdad que llama mucho la atención de que salgan ahora con esta bandera cuando durante el gobierno de Alberto Fernández, durante 9 meses no se les actualizó nunca el presupuesto, no se les giraron fondos. Este gobierno tuvo que pagar deudas atrasadas del gobierno de Alberto Fernández y no vimos una sola movilización diciendo están afectando o atacando a la universidad pública. Claramente es un posicionamiento ideológico. Las universidades jugaron, o por lo menos las estructuras universitarias, porque los jóvenes que asisten a la universidad no se comen este cuento, porque a pesar de todo eso hicieron campaña el año pasado a favor de Sergio Massa, una cosa que inédita, jugar expresamente a favor de un candidato. En Santa Fe, el rector de la Universidad Nacional de Rosario organizó una marcha en contra de Milei cuando recién era candidato, o sea, cuando ni siquiera había votado, lo había votado la gente, es decir, había un posicionamiento claro, ideológico, de parte de un sector de la universidad. Entonces, claramente ese posicionamiento es el que lleva hoy a que traten de cambiar el eje del discurso o el eje de la discusión. Opiniones, ¿no?, de los diputados sobre lo que fue la semana pasada la sesión donde la oposición intentó insistir con el aumento presupuestario para las universidades que, bueno, obtuvo el rechazo, en definitiva, la insistencia de un sector importante del oficialismo junto a sectores de la oposición, 85 votos, como bien decías, Fernando, para sostener el veto presidencial a esa ley. Bueno, este tema del presupuesto universitario, hubo el tema del presupuesto para la educación, estuvo hoy en la reunión de mesa de estrategia en la Casa de Gobierno con los diputados nacionales, en los cuales también participó el presidente de la Cámara, Martín Menem. Ahí Eduardo Falcone del MIT lo que les pidió a todos los diputados y obviamente principalmente al jefe de gabinete, Guillermo Francos, es que en lo referido al presupuesto para la educación sean muy claros el gobierno respecto a cuál va a ser y de qué manera se va a otorgar aumentos y cuáles son los números, en definitiva, muy claros, porque es un tema que obviamente está en el medio de la discusión política. Claro, porque estamos en la discusión del presupuesto, ¿no? Sí. Y es uno de los temas que también habían sido anticipados respecto a cómo se iba a tratar para el año próximo, ya que este presupuesto está prorrogado del año 2023. Claro, y si ya los aliados llevaron ese mensaje al gobierno, me parece que ahí el oficialismo tendría que empezar a tomar nota más seriamente, porque es un tema que ni bien se envió el proyecto de presupuesto, ya desde la oposición, desde Unión por la Patria, desde la Unión Cívica Radical, advirtieron por este artículo 27, es específicamente el que suspende ciertos artículos de distintas leyes que tienen que ver con el financiamiento de la educación. Uno de ellos es el que obliga a un 6% de inversión del PBI para la educación. Esto, Carlos Guberman fue consultado, por supuesto, en la primera reunión que hubo informativa, y lo que él dijo fue, bueno, se plantea la suspensión, no es que lo vamos a eliminar, ¿no? Pero igualmente, claro, o sea, la suspensión es algo que pone en alerta
a los distintos sectores, incluso dentro del bloque radical en el análisis que se hace del proyecto de presupuesto, este ítem está marcado en rojo, diría. Claro. Así que ese va a ser un artículo que seguramente va a tener mucha discusión. Bueno, ahí están las discusiones por donde van a pasar en el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto 2025, que Gonzalo nos adelantaba que mañana va a haber una nueva reunión y ya empiezan las reuniones más temáticas. Claro, sobre ejes específicos, ¿no? Exactamente. Ministerio de Seguridad en este caso. Sí. Que es uno de los ejes del financiamiento que tiene el Estado Nacional. Y Mariano de los Heros, que es el titular del ANSES, también. Sí, van a ser los dos invitados mañana, sobre todo, bueno, poniendo el foco en esto que mencionaban ustedes recién, por ejemplo, el área de seguridad, pese a que desde los bloques como Unión por la Patria, entre otros, exigen o piden la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo. Bueno, por ahora no hay una confirmación en este sentido, pero sí una fuerte presencia como será la de mañana, ¿no? Sí. En donde estará Patricia Bullrich, que así lo hizo también cuando fue el debate de la ley de bases. Fue una de las primeras figuras importantes, podríamos mencionar, que estuvo presente en el debate y que estuvo varias horas, inclusive hasta hemos tenido la oportunidad de tomar algún testimonio luego de aquella reunión en el verano, ¿no? Sí, en febrero. Y porque la ministra Bullrich tiene mucha experiencia como diputada nacional y es una de las referentes en el gobierno nacional para discutir con la oposición, sobre todo, ¿no? Y responder ante muchos de los interrogantes. Está pendiente también aquí la discusión todavía sin saldarse sobre un proyecto del Ministerio de Seguridad y de Defensa para que las Fuerzas Armadas intervengan en conflictos internos en materia de seguridad. Parte de los debates que aún quedan pendientes, seguro mañana algo de eso se va a reflotar en el debate. Bueno, ahí veremos a ver qué es lo que ocurre. Hablando sobre el presupuesto universitario, el veto, el rechazo que en definitiva votó este Congreso Nacional al veto del presidente Javier Milei, la diputada Carolina Yutrovic de Unión por la Patria por Tierra del Fuego habló con DTV de esta manera. Es complejo pensar el día después, cuando uno pierde una votación, un bloque, por lo menos nuestro, y parte de la oposición, perdemos una votación como esta, que es sobre un tema tan significativo para los argentinos y las argentinas, que tiene que ver con una institución muy arraigada en la tradición argentina, que es la universidad pública, ¿no? Entonces es complejo pensar el día después, pero como siempre decimos los que venimos del palo sindical, la única lucha que se pierde es la que se abandona, así que hay que seguir adelante, pensar que, bueno, el lado positivo, logramos consensos sin billetera de gobierno, logramos consensos con 160 votos y tenemos que seguir trabajando para afianzar mayorías, porque es la única manera que vamos a poder hacer valer la voluntad, ¿no?, de este poder del Estado, que es el Congreso. Primero hay que aclarar, y que es lo que venimos haciendo desde nuestro bloque, ¿no? Esta ley de financiamiento universitario tenía que ver con complementar una parte que no hizo el gobierno, que fue tener en cuenta solamente los gastos de funcionamiento, por ejemplo, y por supuesto de mala manera, porque ha bajado un 34% la inversión en general en las diferentes universidades. La nuestra ha tenido un impacto del casi 40%, la Universidad Nacional Tierra del Fuego, en esa merma de recursos. Pero digo, el gobierno nos mete en una discusión absolutamente falsa o mentirosa, porque los chicos pueden tener el edificio con luz, gas, etcétera, pero si no tienen los profesores y profesoras que le den clase, es lo mismo que nada. O sea, todo es necesario en un ambiente educativo. O sea, el recurso humano también es importante, y sabemos la pérdida que han tenido salarialmente los docentes y los no docentes. Entonces, la realidad es que no podemos entrar en esa discusión falsa que nos quiere meter el gobierno, y tenemos que pelear este presupuesto y sobre todo el que viene. Bueno, ahí estaba Carolina Yutrovic, pelear este presupuesto, que es lo que pasó el 2024, ese que está transcurriendo, pero el momento de la definición ya pasó en la discusión, ¿no?, respecto al tema de universidades. Ahora es el que viene, que es lo que se discute ahora. Que es parte también de lo que se esgrimió en el debate parlamentario la semana pasada, ¿no?
hay que discutir en función del presupuesto que está ahora vigente y también en función a lo que va a venir para adelante, con una argumentación de parte del oficialismo de dónde va a salir el dinero como una de las formas de tirar la pelota a la cancha de la oposición, ¿no? Claro. Porque fue lo que también se puso sobre la mesa en términos públicos por parte del oficialismo para dar la discusión. Ahora, con el debate presupuestario 2025, medio que no hay esa argumentación, ya no es la misma, Claro. ¿no? Hay que ver ahora cuál es la política del gobierno nacional, porque, como decía Meli, ya el presupuesto que está circulando y están analizando los diputados está principalmente sujeto a lo que quede luego de los recursos destinados para el pago de las deudas. Claro. Y en función a eso, ver cómo se van a repartir para las obligaciones del Estado Nacional. Muchas de esas vinculadas a la educación superior se quieren tercerizar a las provincias, ¿no? Que haya servicios que sean las provincias quienes las asuman, porque bueno, los gastos en electricidad, en funcionamiento son muy altos, y lo que reclaman los docentes también es la actualización paritaria, que viene muy demorada para la universidad. Bueno, veremos a ver cómo se va dando este debate, porque ya lo adelantó también aquí en Diputados Televisión el diputado socialista Esteban Paulón. Encuentro Federal y otros bloques ya están trabajando, pero él hizo referencia principalmente a su bloque, al bloque que encabeza Miguel Pichetto, están trabajando en un proyecto propio de presupuesto 2025. Es decir, que ya anticipa que no solo habrá un dictamen del oficialismo y sus sectores aliados, sino que ya, en principio, va a haber 2 dictámenes, o pueden ser más, Sí. ¿no? Los dictámenes de comisión a la hora de discutir un presupuesto cuando llegue al recinto de la Cámara de Diputados. En general esos proyectos, Meli, se usan para discutir, ¿no? Como contraposición y para poder negociar alguno de esos artículos, ingrese al texto final. Sí, también muy clave el rol que tienen las provincias, ¿no? Siempre en el presupuesto. Lo vimos también, bueno, la semana pasada con la sesión del veto del financiamiento universitario. Allí la actuación que tuvieron distintos diputados de las provincias, bueno, de alguna manera mostraron, ¿no?, que gobernadores colaboraron con el oficialismo para que pueda sostener el veto, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de la discusión del presupuesto, donde, bueno, algunas cuotas pendientes para con las provincias siempre entran en juego. Pero sí, tenemos una Cámara hiperfragmentada que, más allá de legisladores que responden netamente a sus gobernadores, hay otros, obviamente, diputados que analizan este proyecto y de alguna manera, bueno, están viendo esto de decir, sí, es necesario, está bien ajustar partidas, pero hay prioridades, ¿no? Entonces quizás, no sé, gastos tributarios que el gobierno no observó, no miró, no quiere tocar en su proyecto, bueno, nosotros tenemos esta propuesta, ¿no? Claro. Y allí me parece que es donde, bueno, con reuniones muy similares a lo que pasó con la ley de bases, el oficialismo va a intentar, obviamente, consensuar con la oposición dialoguista. El déficit cero es lo que no se negocia, así lo plantean desde el presidente para abajo, por supuesto. Se verá entonces en qué áreas allí puede haber un consenso, o en todo caso, bueno, también los artículos después se abren, ¿no? Durante la votación en particular. Claro, se vota en general el proyecto y luego Sí. en particular se puede generar alguna modificación. Exactamente, de hecho el último presupuesto que tenemos, que es el que hablamos del presupuesto prorrogado, demandó una votación en particular de 4 horas. Me acuerdo. Lo recuerdo, de 5 de la mañana a 9 de la mañana. Me acuerdo claramente. Y bueno, y allí hay artículos que se caen o artículos que incluso la oposición puede incorporar. También hay un dato Sí. muy importante referido a esta exigencia o estas consultas de los diputados respecto a las partidas, ¿no? Mientras se votaba aquí en una sesión especial muchos temas, entre ellos la boleta única, se hacía la conferencia de prensa que había comenzado Dani Atabela y menciona el bloque del PRO. Bloque del PRO que luego de varias reuniones con el gobierno nacional asegurando que se iba a mejorar la situación actual del presupuesto para las universidades, fueron a la semana siguiente al recinto y votaron de una manera teniendo en cuenta esa reunión previa. Sí. Por eso digo que es importante esto que están solicitando algunos diputados. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en Pasos Perdidos para seguir hablando después de estos temas, porque hay mucho para decir respecto a este debate de presupuesto 2025 que va a continuar mañana en las comisiones que encabeza José Luis Esper. Pausa, esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV y regresamos enseguida.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. Seguimos aquí en Pasos Perdidos repasando lo que va a suceder esta semana con muchas comisiones desde las 10 de la mañana, mañana temprano, comisiones de Ciencia y Tecnología, de Presupuesto, de Legislación General y Presupuesto, de Asuntos Constitucionales, de Mujeres y Diversidad, también proyectos que tienen que ver con adultos mayores. Todo lo vamos a repasar ahora en un minuto nada más, pero queremos también continuar con las voces de los diputados, ¿no? Que van hoy lunes dando cuenta un poco también de lo que esperan, las expectativas que tienen con los debates que están en actualidad en el Congreso. Sí, debates que están en actualidad, debates que pasaron, porque en definitiva la discusión respecto a los números y al presupuesto para las universidades es algo mirando a futuro, pero también mirando hacia atrás. Es lo que hizo Manuel Quintar, diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Jujuy. Bueno, la verdad que es más de lo que veníamos viviendo, ¿no? O sea, acá se tergiversó una preocupación genuina de maestros y alumnos y personal no docente de las universidades, que es lógico y es justo que tengan su reclamo salarial, su reclamo por mayor presupuesto y mejor calidad de presupuesto universitario. Se mezcló con la peor miseria de la política, ¿no? Donde quieren hacer de todo una cuestión política, de todo tratar de mermelar al gobierno. Y bueno, pero creo que eso ya se está difuminando bastante, ¿no? No olvidemos lo que pasó en la primera marcha, que fue sí realmente espontánea, grande, representativa. A la última marcha, que por contaminaciones políticas perdió mucha legitimidad. La verdad es que a mí me duele un poco eso, que lo mismo de siempre traten de aprovecharse de estas situaciones para, por un lado, tratar de sacar cabeza, sacar alguna ventajilla política y por otro lado, le restan el precio al reclamo genuino que puede tener algún maestro, ¿no? Bueno, ahí estaba Manuel Quintar, diputado de La Libertad Avanza. El tema tiene que ver con los presupuestos para la educación, particularmente para la educación superior, para las universidades. Bueno, tema también a discutir por este Congreso. Va a volver en los próximos días porque si bien mañana en la Comisión de Presupuestos se va a hablar de los recursos para el sistema de seguridad, para el Ministerio de Seguridad, también en este contexto seguramente los diputados de la oposición pongan de manifiesto las necesidades que por estas horas también hacen pública las universidades, ¿no? Claro. A través de las tomas que hay en distintas facultades de todo el país, pero también con asambleas y reuniones de cara a esta discusión que se va a prolongar en los próximos días también. Seguro. Respecto al presupuesto. Pero también en la sesión de la semana pasada, además de poner en discusión el veto presidencial respecto a la ampliación del presupuesto universitario, se definió el emplazamiento de comisiones para avanzar con un tema que desde el principio de año, desde el decreto 70/23, que también derogó casi 70 leyes y modificó otras cantidad importante de leyes, se calculaban que eran alrededor de 300 las leyes que se modificaban en ese decreto, se logró desde la oposición que se aprobara el emplazamiento, que significa que las comisiones que tienen que analizar los proyectos vinculados a modificar la ley de DNU se pongan a trabajar en ese sentido, más allá de la agenda parlamentaria que trae el Ejecutivo Nacional aquí en la Cámara Baja. Meli, ¿nos vas a contar de qué se trata ese emplazamiento y qué perspectivas hay que se pueda trabajar en ese sentido? Sí, Amanda, porque bueno, este es un tema que desde distintos bloques como Encuentro Federal, la Coalición Cívica, hubo diputados que también antes, Fernando Carvajal de la UCR, diputados que firmaron un pedido por el artículo 109, que es el que, bueno, de alguna manera le exige a un presidente de comisión que abra justamente la comisión para debatir algunos temas. Esto lo habían hecho en agosto. Hubo un retraso, el diputado Nicolás Mayoraz no convocó y lo que hizo la oposición en la última sesión fue, proponer un emplazamiento de comisiones, lo que, como vos bien explicabas, de alguna manera
le pone fecha y hora y obliga a que las comisiones abran y agilicen el debate. Esto tiene que ver con proyectos relacionados a traer una reforma a la ley que regula el trámite de los decretos de necesidad y urgencia aquí en el Congreso. Este tema no es nuevo, pero bueno, surgió obviamente a partir de este año con todo lo que fue la discusión del DNU 7023 que mencionabas, Amanda, y también, bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, la extrema minoría con la que cuenta el Poder Ejecutivo, que se vale justamente de estas herramientas para dictar ciertas medidas. Lo han hecho todos los gobiernos, es cierto. En su momento también, cuando se quería modificar la ley, fue luego de la pandemia, porque recordemos que el expresidente Alberto Fernández había dictado muchísimos DNU en ese contexto, que si bien en un principio la urgencia justamente y la situación extraordinaria que se vivía lo ameritaba, después había un cuestionamiento a, bueno, cómo se siguió utilizando a lo largo de los meses, cuando, recordemos, funcionaba ya el Congreso, ¿no? ¿Se acuerdan? Telemáticamente. Bueno, actualmente hay una docena de proyectos con estado parlamentario que proponen modificar esta ley, la ley 26.122, que fue sancionada en el año 2006 e impulsada en ese momento por Cristina Kirchner, que era senadora de la Nación. Como decimos, se va a tratar este tema entonces por el emplazamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento. Asuntos Constitucionales a cargo de Nicolás Mayoras de La Libertad Avanza, y la de Peticiones, bueno, está presidida por Silvia Lospenato de El PRO. En la última sesión justamente se puso fecha para que haya 2 reuniones informativas. Una va a ser este miércoles a las 17 horas. El próximo miércoles a la misma hora va a ser la segunda, y la intención es que el 30 de octubre, ya a fin de este mes, se llegue a un dictamen. Bien, vamos a continuar explicando un poco. No vamos a hablar de un proyecto en específico, pero sí de algunos puntos de que se buscan justamente modificar en esta ley. La ley 26.122 no solamente regula los decretos de necesidad y urgencia, sino también los decretos reglamentarios los delegados y los de promulgación de leyes. Lo que se busca justamente con esta reforma que pretenden algunos legisladores es darle un tratamiento más ágil a los decretos en la bicameral que existe, que es la bicameral permanente de trámite legislativo. Algunos también hablan de poder cambiar la composición de esta comisión, que como toda bicameral está integrada por diputados y por senadores, ¿no? Después, bueno, hacemos entonces, como les decía, un repaso de algunos puntos que se prevén en estas iniciativas. Tienen que ver con, por ejemplo, cambiar los plazos de tiempo que tendrá la comisión. Actualmente la comisión, la ley de lo que habla, ¿no?, es de que una vez ingresado al Congreso un DNU, por ejemplo, hay 10 días para que se pueda tratar en los recintos si la bicameral no se expirió. Bueno, pero la bicameral no tiene un plazo. De hecho, ahora hay un sector de la oposición, encabezado por Unión por la Patria, que quiere llevar al recinto el DNU 846, que es el que habilitó canje de deuda, muy polémico. En su momento hicieron una conferencia de prensa, recordemos, senadores y diputados. Están contando los días para que justamente cuando se cumpla lo previsto en la ley ya puedan llevarlo al recinto, ¿no? Pero la bicameral no tiene, en este caso, un plazo. Entonces, lo que buscan algunos proyectos es decir, bueno, que la bicameral también tenga un plazo de 10 días para dictaminar, para resolver, y en ese caso lo tiene que tratar de oficio, ¿no? Es decir, como suele suceder, como está establecido en el caso de que se lleva al recinto, también las cámaras lo pueden tratar de oficio, claro, pasados los 10 días. Bueno, en este caso que también ese plazo rija para la bicameral. Después está la posibilidad de abrir los decretos para su análisis. ¿Qué quiere decir esto? Esto vino a discusión justamente del DNU 7023, que regula, que legisló en un montón de materias, y en su momento algunos dijeron, bueno, no lo podemos tratar parcialmente, quizás en algunas
medidas, esto lo planteaba Nicolás Massot, me recuerdo, en el verano, quizás en algunas medidas sí estamos de acuerdo, sí apoyamos, nos parece bien, y en otras consideramos que tiene que intervenir el Congreso, no lo puede hacer el Poder Ejecutivo por decreto. Bueno, actualmente lo que decide la bicameral es la validez o la invalidez del decreto, si cumplió con los requisitos constitucionales, y no ponerse a debatir y a discutir sobre, bueno, esta parte me gusta, esta parte no me gusta. Pero en las reformas lo que plantean es que sí, que haya justamente capítulos que puedan de alguna manera, sentar posición sobre una medida y sobre otra. Después también otro de los cambios es que ante un DNU en receso legislativo se convoque de inmediato a sesiones extraordinarias. Si bien la bicameral puede actuar durante todo el año, porque justamente es una de las características que tiene esa comisión de trámite legislativo, bueno, también no obviar que los recintos puedan estar habilitados para que el DNU se discuta allí. Y este es uno de los grandes cambios, ¿no? Que el rechazo de una sola cámara baste para dejar sin efecto un DNU. Actualmente la ley 26.122 establece que un DNU, si es aprobado en una de las dos cámaras del Congreso, queda validado. Lo vimos justamente en muchos de los DNU que se dictaron en pandemia. El Senado, con una mayoría favorable para el oficialismo de ese momento, el Frente de Todos, aprobaba los DNU y quedaban firmes. Pero para el rechazo se requiere del voto de las dos cámaras, y esto solamente sucedió una vez en la historia, muy recientemente, con el DNU de la CIDE, los 100.000 millones de pesos. El único rechazado hasta ahora, el único que logró una mayoría en contra en ambos recintos. Bueno, lo que plantean muchos de estos proyectos es que con el solo rechazo de una cámara ya un DNU quede derogado. Como pasaría con el decreto 7023, que tiene el rechazo de la Cámara de Senadores, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y todavía sigue vigente porque nunca se construyó un número aquí en la Cámara de Diputados para votarlo en ese sentido. Después, otro de los cambios son que la caducidad de la vigencia del decreto, sí se vencen todos los plazos, es decir, si se ponen plazos en esta reforma de la ley para que la comisión lo trate en determinados días, el recinto lo trate en determinados días, y eso no sucede, bueno, queda sin vigencia el decreto. Es decir, si no pasa por el Congreso, queda sin vigencia, no como actualmente sucede, que el Poder Ejecutivo dicta un DNU u otro tipo de decreto, y si el Congreso no lo trata, queda firme. No, al revés, que se invierta la carga, ¿no? Y después también la imposibilidad del Poder Ejecutivo de volver a dictar una medida en igual sentido. Hay algunos más específicos, como por ejemplo el de Carla Carrizo, que habla de que si en 60 días el Congreso no se aboca al tratamiento de un decreto, quede sin vigencia. O si una Cámara lo aprueba y lo avala, pero en 30 días otra Cámara no lo trata, también pierda su vigencia. Y bueno, como les comentaba, hay más de una docena de proyectos con estado parlamentario. Entre los que están actualmente en carpeta hay de Encuentro Federal, justamente el bloque que promovió este emplazamiento en la voz del diputado Oscar Carreño, de la Unión Cívica Radical. Hay proyectos también de Unión por la Patria, que fue justamente donde se ponía la lupa un poco de la resistencia que tenían en años anteriores de quizás modificar esta ley, porque fue impulsada durante el kirchnerismo. Y proyectos de la coalición cívica y también de Por Santa Cruz. Así que va a comenzar esta discusión el miércoles. Obviamente, por el emplazamiento votado en el recinto, no tendría que demorarse, porque tienen fechas específicas para las reuniones informativas y el dictamen. Exactamente, y veremos que una vez que se dictamine si logra llegar al recinto, porque eso es parte también de la discusión. El emplazamiento está para que sea prioritaria la discusión de estos proyectos. Hay muchos y variados, tienen que llegar
a una conclusión en las comisiones y luego habilitar el tratamiento en el recinto, que todavía quedan muchos proyectos con dictamen, ¿no? Que quedaron pendientes, bastante, que están en el contexto también de una discusión donde se acumulan también nuevos proyectos enviados por el Ejecutivo. Sí, y en el caso también de algunas sanciones que ha tenido la Cámara de Diputados y que están en el Senado Nacional, como por ejemplo parte del paquete de seguridad que aprobó la Cámara de Diputados, y esta semana el Senado empezará a trabajarlo en comisión. Lo que planteó Massot desde un primer momento fue, y otros diputados nacionales, que el trámite legislativo de una norma para que sea sancionada en ley necesita la discusión en la Cámara de Origen, la aprobación de la Cámara de Origen y su pase a revisión a la otra Cámara. Y necesita su discusión y su aprobación en la otra Cámara, es decir, una doble sanción para poder ser convertido en ley. Exacto. Un decreto de necesidad de urgencia que puede terminar siendo una ley, con la discusión en una sola de las cámaras y avalándolo ese decreto, ese DNU, es suficiente como para que sea convertido en ley. Es decir, que se obvia un paso y que no es la norma o el espíritu de los constituyentes del 94 cuando plantearon la utilización de los decretos de necesidad de urgencia. Claro, es una reinterpretación en algún sentido de lo que fue la discusión en aquel entonces de la reforma constitucional, donde se puso en valor esta herramienta del Poder Ejecutivo, pero que se arroga a facultades del Poder Legislativo, pero con un mecanismo que esté en igualdad de condiciones que cualquier ley, ¿no? Porque si no queda al sentido de la discrecionalidad, de algún modo, de los acuerdos políticos que se puedan alcanzar en una de las dos cámaras, facilitándole al Poder Ejecutivo una herramienta que es naturalmente propia de este poder, ¿no? Y ahí está la discusión reglamentaria que hace muchos años viene, hay que decirlo, pero que ha tenido un impacto mayor porque, bueno, hasta el momento los decretos de necesidad de urgencia tenían que ver con una materia que luego podía ser saldada con una ley refrendada. Pienso en la asignación universal por hijo, por ejemplo, que luego se convirtió en una política de Estado, en una ley, y otras muy diferentes es lo que sucedió también en diciembre con el decreto 7023 que modificó muchas leyes. Y ante ese panorama fue que los diputados advirtieron esta situación y presentaron también en el Senado proyectos similares, así que veremos cómo es el curso finalmente de este debate. Bueno, vamos a ver qué decía el diputado Carlos Castañeto de Unión por la Patria. El tema tiene que ver con los presupuestos y puntualmente el presupuesto para la universidad pública. Considero que si había salido una ley es porque tenían los votos suficientes como para sacarla, y por otro lado que la reglamente el Poder Ejecutivo. Al salir el veto teníamos expectativa de que salga a favor nuestra votación y bueno, lamentablemente mucha gente que había votado de una manera cambió el voto, ¿no? Claro. Y sobre todo en un tema tan importante como es la educación, la universidad, que es transversal a todos los sectores sociales y que da la oportunidad, como en el caso mío, de ser el primer graduado de la familia y haber estudiado primaria, secundaria en la universidad pública. Me parece que es muy importante para una no solo movilidad ascendente, sino por el reconocimiento que tiene la universidad pública en el mundo. Y tuve la suerte de ser amigo de René Favaloro, uno de los tantos héroes que sacó la universidad pública, y creo que arancelar la universidad, por lo que estamos viendo en el presupuesto que el año que viene tiene menos presupuesto y los salarios docentes y no docentes son muy bajos, el nivel educativo va a bajar considerablemente. Bueno, ahí estaba Carlos Castañeto, diputado de Unión por la Patria. Las discusiones que, repetimos, mañana se retoman en esta Cámara Baja porque tiene que ver con los presupuestos. En este caso se va a hablar no del tema educativo, no del tema universitario, pero sí se va a hablar del presupuesto para el área de seguridad, se va a hablar del presupuesto para el área del ANSES, para seguridad social. La seguridad social, donde están asignaciones familiares, donde hay varios temas que también entran en cruces con las diferentes llamados de atención que están haciendo los bloques dialoguistas y los rechazos que están haciendo los otros bloques ya más duros de esta Cámara de Diputados. Los dos temas que fueron sometidos nuevamente a votación, tanto el aumento de los jubilados como
el presupuesto universitario van a volver a la discusión de algún modo mañana. También hay preocupación, por ejemplo, dentro de las materias de la defensa con la Universidad de la Defensa y el Fondo para la Defensa Nacional, que también ha sido, bueno, todo sujeto, como bien decía Meli hace un ratito, a una perspectiva que tiene este presupuesto 2025 que presentó el presidente de la Nación aquí en el recinto, que es el déficit cero, que nada se va a invertir, ningunos fondos se van a invertir si no son refrendados de algún modo con los ingresos que se puedan obtener por la recaudación, una recaudación que también baja porque hay muchos impuestos, sobre todo a los que tienen mayores ingresos, como los bienes personales, que son reducidos, ¿no? A lo largo de los próximos años, a partir también de la ley que se aprobó de paquete fiscal en el mes de junio con la ley base. Serán 2 proyectos de ley que fueron aprobados, uno que modificaba estructuras específicas de la Organización y Administración del Estado y otra que tenía que ver con todo el financiamiento del Estado central, que es la recaudación impositiva. Se modificaron, se incorporó ganancias nuevamente para los trabajadores, pero se disminuyó, por ejemplo, la alícuota de bienes personales, que impacta en quienes tienen mayores capitales, ¿no? Que tienen mayor dinero en la Argentina, que pagan menos en proporción de los bienes que tienen. Y también, bueno, el régimen para las grandes inversiones, que tiene excepciones impositivas bastante importantes por los próximos años. Pero veremos, Gonza, cómo va a venir la discusión en estos días. Sí, y sobre todo también la pregunta que nos hacíamos la semana pasada, Fer, era qué iba a pasar con la comisión que preside Martín Tetaz, ¿no? De legislación del trabajo, que está convocada para mañana al mediodía, que sostiene por ahora su convocatoria y que todo da a entender, si nos guiamos de lo que fue la última reunión, de que en la próxima citación, en la próxima convocatoria, en este caso mañana al mediodía, posiblemente haya un dictamen del mismo, de más de 28 proyectos, según habíamos observado en la lista y también un poco por lo que decían los propios diputados, en esto de la ley de asociaciones sindicales respecto a esta independencia que se quiere generar para con los trabajadores, la obligación de la cuota del 5% mensual, y por eso mañana ya comenzaremos una jornada que tendrá nada más y nada menos a las 15 la segunda reunión de Presupuesto y Hacienda, con la presencia nada más y nada menos que de Patricia Bullrich, bien temprano ya, con la posibilidad de tener un dictamen en un tema que ya viene hace varias semanas y viene siendo postergado, porque se han suspendido distintas reuniones por sesiones especiales convocadas y también, lógicamente, porque, bueno, no hubo un acuerdo en la última fecha programada para que haya un dictamen en este sentido. Bueno, hay que ver porque hoy en la reunión de Casa de Gobierno no fue ninguno de los participantes específicos respecto a un cambio de postura en el gobierno o en la Libertad Avanza respecto al tema de democratizar los sindicatos. Asociaciones sindicales, la modificación de la ley. Así que mañana puede ocurrir que Martín Tetaz se encuentre con los mismos diputados y con los ausentes que ya están las semanas anteriores. De las semanas anteriores, que son los diputados de la Libertad Avanza, que anticiparon que no van a firmar, porque también hay acuerdos políticos y decisiones políticas que va tomando el gobierno, porque en el medio de esta discusión hubo reuniones entre el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y los ex gordos, podríamos decir, o la conducción de la CGT. Los principales dialoguistas también se le dice ahora, claro, ¿no? Dialoguistas sindicales. Justamente que un diputado de aquí, Mario Manrique, renunció ahora a la Secretaría Gremial. Claro, exactamente. Bueno, esto producto también de esta discusión que todavía no tiene una postura clara desde el gobierno hacia las intenciones que tiene el diputado Martín Tetaz. Porque hay que recordar que hace algunas semanas atrás se terminó de reglamentar dentro de la ley bases todo lo que tenía que ver con la modificación de la ley de contrato de trabajo en consonancia o en diálogo, como bien decía Meli, con algunos sectores de la CGT, los más representativos de lo que hoy es la conducción política de la CGT. Eso estuvo también sobre la mesa, sobre todo los proyectos que hay en danza para estas modificaciones de la ley sindical. Bueno, vamos a hacer una pausa, la última en Pasos Perdidos, para regresar en el último tramo del programa. Pausa, esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV y regresamos enseguida.
Sabrina Ahmedchet, licenciada en Ciencia Política. Vos llegaste acá en el 21, ¿te recibe bien, mal, regular? ¿Hay machismo, no hay machismo? ¿Te incorporás fácil? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Bueno, último tramo de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión y nos vamos a ir a la provincia de Tucumán. Le damos la bienvenida al diputado Gerardo Wesen de La Libertad Avanza. Muchas gracias por este ratito, diputado, de compartir con nosotros aquí en Pasos Perdidos.
Arrancamos, bueno, con mucha actividad esta semana. ¿Cuál es su expectativa? Tiene varias reuniones de comisión que usted conforma. ¿Qué tal? Buenas tardes. Recién vengo de un encuentro acá en la provincia de Tucumán organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, donde estuvo el viceministro del Interior, Lisandro Catalán, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con todo el arco. Tuvimos una reunión con todo el arco político afín a las ideas de la libertad. Fue muy fructífera, y ya mañana, a primera hora, ya partiendo a la provincia de Buenos Aires, donde tengo comisión de vivienda y urbanismo. Exactamente. Cuéntanos un poco, ya que nos anticipa esta reunión que tuvieron con la ministra de Seguridad y el jefe de gabinete, cómo ha sido el trabajo, los lineamientos, Tucumán, las expectativas para la aprobación del presupuesto por un lado, pero también la articulación, entiendo, política de cara al año que viene, a las elecciones. Sí, es importante que nuestro presidente de la Nación pueda tener una mayoría considerable en la Cámara de Diputados y en el Senado. Ya se está hablando, hubo gente del PRO, gente del radicalismo, estuvo la gente de Fuerza Republicana, del PJS, hubo intendentes, legisladores, concejales, y bueno, tratando de llevar un mismo lineamiento y lograr que el año que viene, así logremos el año que viene, tener una muy buena elección. Sabemos que no es fácil. En el Congreso presentaron ya 2 leyes que atentan contra el equilibrio fiscal, y ahora viene el presupuesto también va a ser, lo van a querer presentar de una manera desmedida, conociéndolos a los legisladores de UP, al radicalismo, parte del radicalismo, que lo único que hace es poner palos en la rueda, y no se están dando cuenta de que la política ha cambiado, que Javier Milei ha venido a reventar todo lo que era la vieja escuela de la política, las viejas prácticas. Y bueno, contento porque acá en Tucumán hoy se ha dado una mesa de diálogo con muchos... Arrieta, me tomo de 2 cuestiones puntuales que usted acaba de mencionar. Una, que acaba de venir de un acto en donde estuvo presente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y también lo que decía recién en su alocución respecto a que un poco este gobierno viene a cambiar esa vieja escuela, ¿no?, de la política. Digo, teniendo en cuenta que mañana vendrá aquí la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a hablar sobre el presupuesto puntualmente para la seguridad y para el año 2025. ¿Qué cree que puede haber de coincidencia en algo un poco de lo que estuvo hablando en lo macro respecto a la seguridad? ¿Y qué espera usted justamente en cuanto a los cambios o a lo que significa el presupuesto para seguridad para el año próximo? Bueno, lo que hizo Patricia Bullrich en materia de seguridad realmente es fabuloso. Lo que pasó en la provincia de Santa Fe, lo que está pasando y las mejoras que tuvimos también en el norte de nuestro país, sobre todo entre la frontera de Salta y la provincia de Salta, y Bolivia, todo lo que la ministra necesita, obviamente, que encuadre dentro del equilibrio fiscal, es seguridad, se lo tenemos que otorgar, y sobre todo porque sabemos que tenemos una ministra de Seguridad que está a la altura de las circunstancias, está defendiendo hoy más que nunca este cambio, esta vuelta de timón que está haciendo el presidente Javier Milei, estos cambios con el apoyo de parte de sus diputados. Hoy estuvo también acá en la provincia de Tucumán el diputado Arabia. Así que yo creo que la discusión sobre el presupuesto en materia de seguridad va a estar muy bien. La ministra de Seguridad del presidente Javier Milei va a saber explicar, y sobre todo, como te digo, todos los cambios, todo lo que la ministra pida en cuestiones presupuestarias va a estar bien reflejada, porque la seguridad hoy está viendo de que tenemos una luz de esperanza. Lo que dije hace rato, lo que pasó en la provincia de Santa Fe, lo que está pasando, las mejoras que tuvimos también acá en el norte del país, sobre todo en materia de seguridad, realmente fue fabuloso. Están bajando los índices, que eso nos compete a todos, y que realmente nos alegra que tengamos un equipo de gobierno que esté a la altura de las circunstancias.
¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Lo quería consultar porque, bueno, también además de la discusión del presupuesto, hoy el gobierno acaba de mandar, el jueves la envió a la ley Hojarasca, que hoy se conoció finalmente el texto. Bueno, consultarle ustedes dentro del bloque oficialista, si tienen ya previsto cómo va a arrancar esta discusión, cómo va a seguir la agenda de temas que el gobierno ha retomado también de la ley de bases original, con otros proyectos que tienen que ver con modernizar la justicia y también el divorcio simplificado, si ya hay expectativa de que esto pueda tratarse prontamente en paralelo con el presupuesto. Sí, será fabuloso. En nuestro ordenamiento jurídico existen muchas leyes que hoy se han caído del árbol, por eso se llama hojarasca, son las hojas que cayeron, que ya están en desuso, que están fuera de circulación. Existe un ordenamiento que totalmente obsoleto, que no se lo trata. Inclusive hay leyes que, algunas que no se me vienen a la cabeza, de la época del proceso, que están totalmente en desuso. Es hora de que tengamos un ordenamiento jurídico ordenado, actualizado, que toda aquella norma que se ha dejado de usar se la saque de nuestro ordenamiento, que entorpecen más que otra cosa. Gerardo, antes de despedirlo, el diputado Mariano Campero, diputado del radicalismo de la provincia de Tucumán, se sumó también a esta reunión que han tenido ustedes con Patricia Bullrich, con distintos sectores políticos en la provincia. Tengo entendido que por cuestiones de agenda él está hoy en la provincia de Buenos Aires, no pudo, pero estuvieron sus legisladores, estuvieron sus intendentes que responden al espacio de la Unión Cívica Radical y que son afines a Mariano Campero. Por eso creo que no fue. Gerardo, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Y bueno, trabajar, tenemos el mejor gobierno de la historia de nuestro país. Sabemos que no va a ser fácil, no ha sido fácil el tema del veto, no ha sido fácil el tema de la movilidad jubilatoria, pero este es el camino y ojalá que Dios ilumine a nuestro presidente y sigamos encontrando el camino como hasta el momento. Gracias, gracias, muy amable Gerardo. Gerardo Wesen, diputado nacional de La Libertad Avanza, la provincia de Tucumán. El acto recién terminado de Patricia Bullrich, de Lisandro Catalán, que es uno de los hombres que cada vez es el vicejefe de gabinete por el lado de lo que sería la Secretaría de Interior, y es uno de los hombres que va articulando principalmente con las diferentes fuerzas políticas asentadas aquí en el Congreso. Claro, lo que hay que decir es que el año que viene hay elecciones legislativas, la mitad de la Cámara de Diputados termina su mandato y se tiene que revalidar o ingresarán nuevos candidatos. Es la primera gran elección que va a tener también la Libertad Avanza, porque pasó de tener 2 diputados nacionales durante el año 2021 a la siguiente elección en el 2023 ya con un número de 43 diputados que se sumaron a esta Cámara, así que pone solamente 2 bancas en juego. El resto de las fuerzas políticas son las que ponen mayor cantidad de integrantes para las legislativas. Y se va estructurando también un partido propio, con identidad propia nacional. También vimos a Karina Milei este fin de semana en la Ciudad de La Plata haciendo un acto en el mismo sentido y comenzando con ese trabajo de ir caminando las distintas provincias para que tengan su impacto aquí en la Cámara de Diputados. Recordar que alrededor de 35 diputados de la provincia de Buenos Aires, el principal distrito que aporta legisladores, luego le sigue la ciudad de Buenos Aires, que son alrededor de 18 diputados los que se renuevan en esta mitad de periodo, y luego las provincias de Santa Fe, Tucumán, y Córdoba y Mendoza son las que aportan también un volumen muy importante de diputados porque son las más pobladas, ¿no? Y como representan a cantidad de habitantes la representación de los diputados, bueno, en definitiva son plazas, son lugares muy codiciados para todas las fuerzas políticas. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un diputado nacional que nos dejó. Y hoy también tuvo este Congreso la pérdida de otro exdiputado. Ahí tenemos en imagen a el diputado Héctor Stefani, Héctor Tito Stefani, diputado del PRO por la provincia de Tierra del Fuego, y en estos momentos se está llevando adelante
el velatorio del exdiputado nacional Lorenzo Pepe, diputado nacional del PJ desde el año 1983 hasta el año 2003. Un hombre también importante en la construcción de la recuperación de la democracia en la República Argentina. Y Héctor Tito Stefani, un hombre que también ha trabajado y mucho, primero por los intereses de su provincia. Se ha peleado con todos los diputados que ha tenido que pelearse para defender los fondos para la provincia de Tierra del Fuego. El régimen especial también. El régimen especial, cuando en cada discusión de presupuestos siempre hay algunos sectores que plantean algunos cuestionamientos a ese régimen especial, y uno de los defensores, sea el gobierno que fuere, sea del gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner o de Javier Milei. Siempre lo ha tenido Héctor Tito Stefani defendiendo su provincia. Murió este sábado que pasó, tenía 64 años, por una afección de cáncer, que bueno, nos había contado ya aquí en Diputados TV en una profunda entrevista que le hizo nuestro colega Horacio Bon, un poco también los efectos que tenía también en su activismo y militancia de prevención y de cuidados, ¿no? De la salud como una de las instancias donde también ponía mucha energía, producto de, bueno, convivir con un cáncer, no resistió el cuerpo y ha dejado este plano hace algunos días nada más. Hubo homenajes en redes sociales, hubo homenajes también de los distintos sectores políticos, incluso el gobernador Melella de la provincia de Tierra del Fuego, opositor político, otro signo político, también manifestó el dolor y el acompañamiento de la familia, y ya se está hablando de quién lo va a reemplazar, ¿no? Claro. Porque todavía le quedaba mandato hasta el 31 de diciembre del año próximo, 2025. Tengo acá el nombre de quien lo va a reemplazar, de apellido Garramuño, Ricardo Garramuño, que estaba dentro de la misma lista, pero otro bloque político. Hay que ver si se suma a la bancada del PRO, porque es de un partido provincial, de la provincia de Tierra del Fuego. Del movimiento del MOPOF. Del Movimiento Popular Fueguino, y estaba dentro de lo que se conoció como el espacio de Somos Fueguinos. Veremos cuando asuma seguramente la próxima sesión el homenaje, obviamente, a Héctor Stefani y a toda su familia por esta pérdida, y también, bueno, cómo se reconfigura entonces ahí la relación entre los diferentes bloques. Bueno, un gran saludo, un gran abrazo para la familia de Héctor Tito Stefani, un hombre que ha pasado innumerables veces por aquí, por Diputados Televisión, siempre atento al llamado de nuestros productores para venir, sentarse aquí o hacer un móvil o hacer una nota. Así que obviamente lo vamos a extrañar a Héctor Tito Stefani. Gonza, cambiamos de tema, hablamos de los diferentes proyectos, hablamos un poco de la actividad en este Congreso Nacional. Exactamente, Fer, sin antes obviamente mandar un gran abrazo a toda la familia del diputado Stefani en este duro momento para ellos. Vamos a hablar de un proyecto que va a tener su lugar mañana en la comisión respectiva de las personas mayores, porque hay distintos proyectos que se han presentado no hace mucho tiempo atrás, durante este año, que tienen que ver sobre el buen trato y la no violencia contra las personas mayores de edad. Hay una cierta preocupación en este sentido, y sobre todo para capacitar a todos los organismos del Estado que, lógicamente, en sus distintas áreas tienen un cierto trato, un contacto directo con personas mayores de edad, y no solamente en lo que significa la atención. Cuando se planifica una iniciativa, por ejemplo, hay que tener en cuenta ciertos aspectos, así como también en algún momento se empezaron a incorporar cuestiones vinculadas a, y por ley está esto mismo, a lo que significa la diversidad de género, la perspectiva de género, para decirlo exactamente. Bueno, también es la idea de un poco concientizar qué cosas están bien y qué cosas están mal a la hora de poder generar discriminación, a la hora de bajarle o subirle la autoestima a las personas mayores de edad. Bueno, esto lo estamos diciendo a grosso modo, ¿no? Bueno, este es un proyecto, digo porque posiblemente se genere un dictamen de 3 iniciativas que se van a poner en consideración mañana en la Comisión de Personas Mayores.
Vamos a repasar. Una iniciativa es de Gisela Marciota, de Unión por la Patria, que es la presidenta de esta Comisión de Personas Mayores y que pertenece a, o representa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El otro proyecto es de Luana Volnovich, de Unión por la Patria y representante de la provincia de Buenos Aires. Y dentro de las diputadas que firmaron junto con Volnovich está justamente Gisela Marciota y también está la diputada Marcela Paso. Las tres de Unión por la Patria. Es un proyecto mucho más complejo en cuanto al texto, en cuanto a la intención y a lo que especifica en la iniciativa respecto a lo que es la iniciativa de Gisela Marciota que presentó de manera personal. Y otro proyecto de la diputada Gabriela Besana del PRO, representante de la provincia de Buenos Aires. Empecemos a repasar cada uno de los mismos, obviamente en aspectos muy no tan complejos, sino más bien en un panorama más amplio para entender un poquito de qué se trata cada uno de ellos. El proyecto de Gisela Marciota básicamente apunta a una capacitación obligatoria para lo que significan los derechos humanos y el buen trato para las personas mayores de edad, dirigido directamente al personal, directo o indirecto, de los medios de comunicación. Este es el primer proyecto, ¿sí? Para que se entienda. Después, Gisela Marciota firmó un proyecto que vamos a repasar ahora, que es el de la diputada Volnovich, que también ha firmado y que acompaña a Marcela Paso. Este es un poquito más complejo y tiene que ver con promover y garantizar, es lo que busca, la eliminación de toda forma de discriminación y de violencia contra las personas mayores de edad. Entre otros aspectos, ¿no? Pero esto es el principal, donde más hace foco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los distintos artículos especifica algo que vamos a ver en la siguiente placa, los tipos de violencia. Porque uno dice, ¿cómo se da la violencia a las personas mayores de edad? Bueno, pueden ser físicas, obviamente, que afecten su cuerpo, psicológicas, que causan un daño, por ejemplo, emocional, sexual, con amenazas, por ejemplo, hacia su aspecto sexual, económica, hablando de la perturbación, por ejemplo, de sus bienes, y patrimonial, simbólica, política, digital o ambiental. Esto obviamente todo lo que puede llegar a afectar en estos distintos tipos de violencia a las personas mayores de edad. Y después tenemos en la siguiente placa las modalidades de violencia que se pueden dar de manera doméstica, institucional, en residencias gerontológicas, o bueno, en los hogares, como se conocen generalmente, los hogares de abuelos, en lo laboral, en lo sanitario y en lo mediático. ¿Qué es lo que busca esta iniciativa? Es promover y fortalecer la implementación de servicios integrales de asistencia, generar campañas de difusión, obviamente donde los medios de comunicación cumplen un rol fundamental, y también una línea telefónica única, gratuita y accesible. Esto iría aparte de lo que hoy existe como la línea 144, que ha cambiado de dirección a partir de julio, agosto de este año. Pero además intenta conformar un sistema de promoción y protección integral, crear una Defensoría Nacional de las Personas Mayores y obliga a una capacitación en los órganos administrativos y estatales justamente para distintos aspectos, que ahora en un ratito los vamos a repasar. ¿Qué propone el proyecto de la diputada Besana del PRO de la provincia de Buenos Aires? Promover el buen trato con un régimen de protección integral. Empezamos a ver algunas coincidencias en este sentido, por lo cual entendemos que mañana tal vez se busque una iniciativa en común o se firme directamente, porque esto conlleva un gran trabajo de asesores. Sensibilización, capacitación y difusión contra el maltrato y la violencia de las personas mayores o contra las personas mayores. Y el contenido obviamente tiene que estar tomado, agarrado de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Pero además tener datos estadísticos de los casos de violencia, que esto en este proyecto lo que
propone la diputada Besana es que se tomen directamente, no creando una línea telefónica nueva, sino más bien directamente de los llamados telefónicos que llegan a la línea 144 y que se tome registro de los mismos, ¿no? Justamente para que se pueda tener lógicamente una estadística mucho mayor. Para terminar justamente con esto, algunos aspectos rápidos de cómo sería esa capacitación, teniendo en cuenta perspectiva activa y saludable de la vejez como parte del curso de la vida, consideración de la identidad de género y la diversidad de las personas mayores, algo muy importante, la erradicación de imágenes, actitudes, prácticas discriminatorias contra las personas mayores, la supresión de estereotipos negativos basados en prejuicios y la infantilización de las personas mayores, el buen trato y la atención preferencial, el respeto de la autonomía y las libertades, la promoción de la accesibilidad y movilidad, el reconocimiento de la igualdad en las condiciones de ejercicios en derechos, la participación y el protagonismo y la interacción en las personas mayores con las demás generaciones, es decir, con los más jóvenes, la dignidad e integridad en todas las dimensiones de la vida y el adecuado acceso a la justicia de las personas mayores. También hay un foco puesto muy importante respecto a la tecnología y las nuevas tecnologías para la propia autonomía de las personas mayores. Mañana será un tema muy interesante. Estuve viendo, bueno, que dentro de la convocatoria están estos 3 proyectos. Veremos si han hecho un texto en común porque se notan muchas coincidencias en el mismo y es más, uno de otro pueden tomar varios puntos, varios artículos y generar un texto obviamente mejorador. Bueno, gracias Gonza. Reunión mañana que nos estaba comentando Gonza a las 5 de la tarde Sí. de esta Cámara de Diputados. Decíamos, a las 10 de la mañana la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva están hablando sobre inteligencia artificial y cómo incorporarla de una manera eficaz también a la vida cotidiana. Un grupo parlamentario de amistad, en este caso con Finlandia. Luego, a partir de las 12 del mediodía, lo que habíamos anticipado, legislación del trabajo, ver si se va a lograr el quórum para su funcionamiento y el dictamen del proyecto que busca modificar la ley sindical. A las 13, la Comisión de Discapacidad. A las 14 horas, Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, una reunión conjunta también para avanzar en distintas iniciativas. A las 15 horas, la Comisión de Mujeres y Diversidad. En simultáneo, se queda sola la Comisión de Presupuesto y Hacienda para seguir analizando presupuesto 2025 con la presencia de la ministra Patricia Bullrich y el titular del ANSES. Y a las 16, Defensa Nacional, para seguir también avanzando con este proyecto que busca incorporar a las fuerzas de seguridad, a la seguridad interior, ¿no? Algo que hasta ahora por ley estaba totalmente desestimado. Y a las 17, 2 comisiones, Cultura y la que nos anticipaba Gonza recién, de las personas adultas mayores, para ir analizando estos proyectos que nos comentaba. Bueno, intensa la actividad ya para la jornada de mañana en esta Cámara de Diputados. Amanda, nos vamos. Nos vamos. Gracias Gonza, gracias Meli. Hasta Gracias. cualquier momento Gracias, a ambos. Y Fer, mañana es el otro día. Mañana será otro día, mañana nos reencontraremos nuevamente. Gracias por estar ahí, quédense en sintonía, quédense en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.